al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes donde cada semana nos sentamos a analizar lo que pasa en Colombia y el mundo. Es un gusto estar con ustedes. Recuerde que esta conversación también se extiende en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Los leo en @CamilaCarvajal _R. Esta que fue la semana de la movida, de la sacudida, mejor dicho, del revolcón político por cuenta de una crisis desatada producto de la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Quizá usted ve eso como un asunto por allá de unos políticos, pero ojo, que es la corte más importante de este país, eso que garantiza la separación de poderes, y por eso lo que estaba en juego era quién y con qué perfil iba a llegar a integrar esa corte por los próximos 8 años, que es el periodo. Finalmente, después de múltiples jugadas políticas, el derrotado fue el gobierno, el presidente Gustavo Petro, que se enfrenta a esta crisis, aunque él ha dicho varias veces que la doctora Balanta, que fue la perdedora, no era la candidata. Otra cosa parece pensar precisamente el hombre de la política, que es el otro derrotado de la semana, Armando Benedetti, ministro del Interior. Tal es la crisis que esto ha provocado los primeros cambios ordenados desde la Casa de Nariño, cambios que cogen al presidente Petro precisamente en Japón, donde acaba de terminar esta visita oficial y está además acompañado de una de esas ministras a las que le están pidiendo la salida. La derrota del gobierno en el Congreso le está costando el puesto a por lo menos 3 ministros, pero en general a todo el funcionario del alto gobierno que signifique, represente o tenga relación con el partido de la U, los liberales y parte del Partido Verde, que es donde el gobierno cree están aquellos que no votaron por la candidata para la Corte. Más allá de eso, esta también fue una decisión que volvió a barajar la política en Colombia de cara a las elecciones, porque recuerden ustedes las alianzas y la dinámica política de la que siempre hemos hablado, que hace que constantemente amigos y enemigos cambien de posición y bando. Así que la reconfiguración precisamente de la política ha sido la gran noticia esta semana en Colombia. Es una decisión tomada. Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, logró los votos necesarios. No fue ni siquiera una votación apretada como esperaba el gobierno. Y entonces, ¿quiénes faltaron a su palabra? Esa parece ser la cacería de brujas ahora en el pacto histórico y en general en el gobierno. ¿Quién se torció y no votó por la señora Balanta? Pero esta también fue la semana, muchos todavía, con la camiseta puesta por la Selección Colombia de cara al Mundial que se va a jugar en Estados Unidos y en México. Les decía, es la semana decisiva también en la rectoría de la Universidad Nacional. Un tema al que le hemos hecho todo el seguimiento posible aquí en El Andén porque define el rumbo, las riendas de la universidad pública más importante de este país. Eso sí, decisiones que se siguen tomando producto de las miradas que tiene Ismael Peña para la universidad y las de el otro rector. Sí, es que hay dos, Leopoldo Munera, y esa es la discusión. Pero esta, sin duda, fue una semana en la que todo el mundo sacó la calculadora y por momentos pensó en su bolsillo. Finalmente, el gobierno radicó la reforma tributaria que empieza trámite en el Congreso. Una reforma tributaria que pretende recaudar 26.3 billones de pesos. Y ese es el tema de esta noche. ¿Por qué una reforma tributaria? ¿Se necesita? ¿Esos impuestos deben imponerse a los colombianos? ¿Con qué plata funciona el Estado si no es con la plata de los impuestos? ¿Es el momento de una tributaria? ¿Tiene el presidente Petro el capital político para que esto tenga trámite exitoso en el Congreso? De eso vamos a hablar esta noche aquí en El Andén, por eso haremos una primera pausa y en 30 segundos saludo a nuestros invitados de esta noche. ¿De qué hablaremos? De economía, de los impuestos que usted, que yo, que todos los colombianos pagamos en Colombia. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros para hablar hoy del IVA.
Viene IVA del 19% a la gasolina y al diésel, que eso, por supuesto, significará un aumento en el transporte y a su vez en productos de la canasta familiar. Viene IVA también del 19% a bebidas alcohólicas, al licor, incluida la cerveza. Viene IVA a las compras que usted hace en internet, en el exterior, cuando la compra es de menos de 800,000 pesos. Viene IVA a los cigarrillos, pero también a los vapeadores. Viene IVA para boletas de conciertos y de partidos de fútbol si valen más de 500,000 pesos. Mejor dicho, vienen impuestos prácticamente a todo, intentando tapar un hueco fiscal que hay en Colombia. Es decir, una reforma tributaria que viene castigando el consumo en Colombia, aunque el presidente Petro en campaña insistió una y otra vez que había que graduar solo a los 4,000 más ricos y que esos deberían pagar los impuestos. Pero es que hay un hueco fiscal y ahí es donde está la diferencia, ahí es donde está la discusión de qué va a pasar con los impuestos en Colombia. Por eso, con este, que es el tema de esta noche aquí en El Andén, comenzamos a hablar del futuro de esa tributaria. Para eso empiezo con las mujeres. Se sube al andén Dana Vargas, abogada, que está con nosotros, que es un gusto saludarla. Dana, bienvenida, buenas noches. Camila, muy buenas noches para usted, muchísimas gracias por la invitación y saludo a mis compañeros y a las personas que nos ven y nos escuchan y muy feliz de volverme a subir al andén. Sí, señora, gracias por estar con nosotros. También Jorge Iván Cárdenas, economista, para poder entender para dónde va esta reforma. Jorge, bienvenido. María Camila, muchas gracias por invitarme al andén, muy contento, para mí es un honor, creo que soy el único economista en la mesa, sí, entonces señor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Se sube también Luis Fernando Cruz, que es abogado, cara ya conocida en el andén. Luis Fernando, hola, buenas noches. Camila, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los panelistas y a todos los que nos están viendo. Y finalmente les tengo cara nueva en este análisis económico de hoy. Se sube al andén Óscar David Benavides, que es abogado, que es un gusto tenerlo aquí. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por este espacio, saludo a todos los compañeros del panel y para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Jorge Iván, empiezo con usted, que conoce muy bien cómo funcionan hoy los impuestos en Colombia. Esta fue la semana de una ambiciosa reforma tributaria. Llevamos muchos meses con el anuncio del gobierno que hay que tapar un hueco fiscal y que se requiere una reforma tributaria. ¿Esos impuestos que presentó el gobierno como propuesta a discutir en el Congreso son viables hoy en Colombia? María Camila, en efecto, hay que corregir que no viene ningún tipo de impuestos, porque no hay espacio político ni económico para realizar una reforma de tal magnitud. Nunca en la vida en Colombia se había propuesto una reforma que pretendiera recaudar más de 26 billones de pesos. Eso básicamente es una bomba a la economía colombiana que ya no aguanta ni un impuesto más y por ende ningún congresista responsablemente con la ciudadanía dará un voto viable o favorable en virtud de esa reforma. Es evidente que sí hay un espacio muy necesario para suplir ese déficit fiscal, pero eso tiene que hacerse a través de recorte presupuestal. Es inviable que un gobierno que ha sido cuestionado desde sus finanzas públicas, con enormes escándalos de corrupción, con enormes escándalos de ineficiencia, pretenda aumentar en 10% el presupuesto de gasto de funcionamiento, el 10% de presupuesto de gasto de inversión. Pero lo más complicado es que quiere llevar al 70% la deuda externa e interna del país. Eso realmente es una materialización de un pésimo manejo fiscal que nos tiene hoy por hoy en una proyección del 7% de déficit fiscal sobre el Producto Interno Bruto. De no hacerse nada urgentemente, lo más probable es que a la vuelta de 1 año, 2 años, el país pueda entrar en bancarrota. Claro, es que ahí es donde está el riesgo. Dana, los países en general, los estados funcionan con impuestos porque necesitan recaudar la plata. Y dice Jorge Iván, y lo repite una y otra vez el ministro de Hacienda, que hay un déficit y que se tiene que tapar el hueco. Si no es con impuestos y con una tributaria, ¿cuál es el camino? No, claramente la ley de financiamiento es necesaria, pero es importante que recordemos cómo se recibe el país. El país se recibe después del gobierno de Iván Duque con un déficit presupuestal más o menos de 56 billones de pesos y también con 56 meses de congelamiento en el precio del ACPM. Entonces es muy importante que esta ley de financiamiento busque claramente una financiación para el año 2026. No se habla de una tributaria porque el recurso tendría que ser más alto
y por ende se habla de una ley de financiamiento que tiene que garantizar, por supuesto, los recursos para salud, inversión social, trabajo decente y demás. Además, es muy necesario recordar qué hace o qué es lo que significa esta ley de financiamiento, y es que básicamente es una ley de financiamiento con conciencia de clase, donde se le va a subir el impuesto a los que más ganan. Claramente es algo novedoso en el país porque nunca se había hecho. Incluso recordemos en la pandemia de la COVID-19, Camila y televidentes, no sé si recuerdan que cuando el país estaba muriendo de hambre, se estaba quedando la gente sin empleo, hubo un aumento directamente a los huevos, a la canasta familiar, a la leche, al café, incluso a los muertos que estaban, al subsidio funerario, es decir, a los muertos que lastimosamente estaban falleciendo por la pandemia de la COVID-19. Son dos discusiones distintas en el entendido de que en ese momento el país atravesaba una crisis económica, social, por una pandemia como evento inesperado, y ahorita es un recurso que se necesita y se requiere para inversión social en el 2026. Y ahí está la discusión. Es que no es la primera vez que en Colombia se presenta una tributaria. Es más, Luis Fernando, van 8 tributarias en los últimos 15 años, pero ninguna tan ambiciosa. Y por menos se incendió el país en el paro, y Dana trae incluso la época de la pandemia aquí a esta discusión. ¿Por qué antes el gobierno se oponía a los impuestos, caso Carrasquilla, y ahora no? Mira, es una contradicción gigantesca de este gobierno. Petro incendió el país por una reforma tributaria que era igual de torpe que esta, pero ahorita está presentando una fórmula prácticamente igual. Y yo le digo esto: Petro resultó peor para el país que el COVID en materia de manejo fiscal. Petro hoy en día tiene el país en una deuda del 60% del PIB y en un déficit del 7%. Esas cifras solamente las alcanzamos en pandemia en 2020, y después comenzó el país a disminuir tanto el déficit como la deuda, y hoy en día están disparados. En primer lugar. En segundo lugar, el gobierno dice hay un hueco y tenemos que llenarlo. Pero antes de proponer una reforma tributaria para incrementar ingresos, acá lo que hay que es que hacer un recorte radical al gasto, antes de sacarle plata a los colombianos del bolsillo. Nada más en nómina, sin tener en cuenta contratistas, este gobierno amplió 82.000 a 99.000 funcionarios solamente en rama ejecutiva. Antes pagábamos 8 billones en nómina de rama ejecutiva, hoy estamos pagando 14. Entonces, el gobierno está pida y plata, pero ¿para qué si no la ejecutan? Es que el año pasado se dejaron de ejecutar 80 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están los grandes proyectos de infraestructuras del gobierno Petro? Yo les digo algo: Gobierno Santos hizo una contratación muy interesante, por ejemplo, en renovación de infraestructura de aeropuertos y 4G. En gobierno Duque se amplió de 5.000 a 10.000 la capacidad, esta es la de la SUSI a nivel nacional. ¿Qué carajos ha hecho el gobierno Petro con la plata? No está. Dicen que están las fiducias, que no se encuentra, la devuelven a Hacienda, es un enredo del manejo presupuestal. Pero lo cierto es que este gobierno va a dejar el sistema presupuestal de Colombia en una situación crítica, con la deuda más alta de la historia del país, que ya superó los 1.000 billones de pesos, con un déficit con el cual se desconocieron por completo la regla fiscal para este año, porque el año pasado el déficit estaba cerca del 5.7, hoy lo bajan al 7. Entonces, este es un gobierno que gasta más en burocracia, que no gasta en proyectos de inversión, y que le está pidiendo la plata no a los más ricos. Es que cuando usted le sube de 40.000 a 65.000 pesos el valor al aguardiente, usted no está afectando al Carlos Sarmiento. Cuando usted le sube el valor a la CPM, usted no está afectando a los grandes transportadores, que obviamente tienen una afectación, pero está afectando al que hace Uber, al que hace Didi, al que hace los transportes. Entonces, esto no es una afectación que solamente sea para los más ricos. Esto es una afectación para todo el país, y lo peor de todo, para un gobierno que ha gastado la plata que no se sabe en qué, que ha aumentado la burocracia y que va a dejar la situación fiscal del país en un contexto realmente crítico, peor que el de la pandemia. ¿Ese contexto crítico, Oscar David, es el que va a dejar este gobierno o es el que ha recibido de gobiernos anteriores? Bueno, aquí nosotros no podemos desconocer que durante más de 200 años nos venían gobernando unas élites centralistas, que inclusive el gobierno del presidente Petro fue la transición para heredar un déficit fiscal que nos dejó Iván Duque. Es que Iván Duque dejó la olla raspada y la inversión social en los territorios quedó frenada. Y claro, el país pasó por un hecho notorio que fue la pandemia, pero aún teniendo una pandemia de por medio, no se llevó esa sensibilidad social a esos territorios. En el Pacífico, por ejemplo, mientras acá teníamos la oportunidad de tener un hospital adecuado para que nos atendieran, en el Pacífico nuestra gente no lo tenía. Y en ese sentido,
no hay que generar una narrativa en la cual se diga que el presidente Petro o la reforma del presidente Petro que se está planteando, la ley de financiamiento, ataca a los pobres del país, porque lo que se está buscando es justicia social y a quienes se pretende que de una u otra manera devuelvan un poco del extractivismo y de lo que han hecho con el país y de lo que han sacado y por lo cual han amasado grandes fortunas de dinero, es a los más ricos del país, a las petroleras, a los banqueros, esas personas que deben devolverle también al país un poco de justicia social y poder cerrar esa brecha y esas heridas que en el pasado no se han resarcido y que con este gobierno lo único que se busca es precisamente buscar que los más vulnerables tengan una mejor condición de vida. María Camila, pues yo estoy escuchando a mis colegas y compañeros de panel y a mí me parece bastante cómico que todavía sigamos pensando en cómo recibieron el país y ahora que lo vayan a entregar no se ponen a pensar cómo van a entregar el país. 40 billones de pesos estima la CARF que es la necesidad de recursos para el próximo año. Este año han tenido que realizar 26 billones de pesos en congelamientos y en reducción de gasto. Yo le pregunto, Oscar, ¿no es este gobierno el que está disminuyendo el gasto a través de unos supuestos muy elevados y que lo ha llevado a un congelamiento del gasto y con ende afectando las poblaciones? En efecto, yo creo que sí. Y de hecho, esta reforma tributaria sí tiene un sesgo muy grande y no me vengan a decir que no tiene una afectación a las clases bajas. ¿Por qué? Porque es que ese cuentico de que la gasolina no lo utilizan los pobres es una mentira. ¿Cuántos mototaxistas en el país hay? ¿Cuánto recibe un mototaxista en el país? De ingreso per cápita muy bajo. Él trabaja con la gasolina. Los transportadores trabajan con la gasolina. Miles de taxistas que nos están escuchando ahora a esta hora trabajan con la gasolina y no hacen parte ni del 5% ni del 30% más rico del país. Es gente de pie. Entonces yo les digo, con toda confianza y con toda franqueza, o se van a poner a mirar en el retrovisor o realmente toman conciencia del daño que le están haciendo hoy a la ciudadanía. Es que hay millones de gentes que están surtiendo dificultades económicas y ustedes como un gobierno derrochador, corrupto, porque evidencias hay muchas, quieren mayores presupuestos para satisfacer sus arcas. ¿O ha visto usted el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en donde terminó los recursos? Ahí es donde ustedes tienen que tomar conciencia de que el manejo fiscal del país lo están haciendo de una forma irresponsable. Mire lo que pasó a comienzo de año. Un ministro como Guevara fue a decirle, presidente, no podemos gastar, y lo echaron. Eso es simplemente autoritarismo y falta de criterio técnico y sostenibilidad para hacer responsable el país financieramente de cara a la sostenibilidad a las generaciones futuras. Yo tengo ahí un tema también importante para decirlo. Mire, primero que todo, yo creo que del 100% de los taxistas, pongamos un ejemplo de Bogotá, el 10% son propietarios. Porque existen grandes empresas que tienen más, hay muchas que tienen más de 100 taxis en alquiler y lo que hace el conductor es al diario sacar un sueldo y no más. Y de una u otra manera no podemos generar la narrativa de que esto está afectando a la población o que va a afectar a los más vulnerables del país. ¿Por qué? Porque lo mismo sucede en el Chocó y en Tumaco. En Tumaco tenemos más de 50,000 motos, pero resulta y pasa de que grandes empresarios se van de estas principales ciudades y compran 100, 200 motos y se las entregan a nuestros jóvenes para que trabajen y en definitiva lo que ellos hacen es ir a producir y entregarle al dueño la mayor cantidad de los recursos. Entonces no podemos venir a pretender pensar que porque se le sube la gasolina va a impactar directamente a los más vulnerables del país. Otro ejemplo, en Tumaco y en las regiones más apartadas del país se necesita la chalupa para sacar todos los productos de las fincas. Y inclusive el cacao depende también mucho del combustible. Pero aquí es donde está la incógnita y lo que yo les he venido planteando no solamente aquí sino en otro escenario. Si al campesino le suben el valor de la gasolina, pues el campesino también puede subir el valor de su producto final. Porque es que aquí estamos hablando que el cacao del Pacífico no se procesa en el Pacífico. Pero, Oscar, lo tengo que interrumpir ahí, dame un segundo, que veo además a muchos levantando la mano, esto es muy corto, pero usted dice, el campesino puede subir su producto, y entonces la promesa de que la tributaria no toca la canasta familiar, ¿dónde queda? Es que lo que estoy diciendo es por qué nosotros estamos creando una narrativa de que subir el valor del combustible va a afectar directamente al campesino y no poder entender que si se sube el valor de la gasolina, pues el campesino también puede subir el valor de su producto. Porque es que mire, el ejemplo, el cacao que se produce en Tumaco, ¿sabe a dónde llega?
llega aquí a Chocolates Nacionales. ¿Y sabe usted de quién es Chocolates Nacionales? Pues de las grandes multinacionales del país, de esas personas que van allá y se lo compran a nuestros campesinos. Pero venga, acá hay una cosa, ningún pobre tomará a mí chocolate me por la parece mañana. increíble lo que estamos oyendo porque nos está dando la razón. Y es que cuando usted sube el precio de la gasolina, eso tiene un efecto inflacionario. Y la inflación no es un impuesto que afecta a los ricos, es un impuesto que afecta a los pobres. Claro, si usted aumenta 1.000, 2.000 pesos el galón de gasolina, necesariamente al productor y al vendedor le va a tocar subir el precio. Pero entonces es un tema gradual, no necesariamente, porque esto es una escala. ¿A quién afecta la inflación? ¿Al rico o al pobre? Por eso le digo, es un tema gradual. Es un tema gradual. La inflación es un impuesto que más regresivo afecta para los pobres. Pero es un tema gradual. Entonces, yo creo que es importante dejarle de mentir al país, y el impacto real de la inflación en los alimentos no depende del precio del combustible, depende de otros factores de la producción, el precio de la tierra, la disponibilidad, los agroindustrias, los agroalimentos. Esto no es únicamente coger y restar y decirle al campesino que le va a incrementar y que va a incrementar la inflación. No terminé la idea. Miren, yo les voy a decir una cosa. Primero que todo, vuelvo y les repito, en Bogotá pueden existir 50.000 taxistas, pero también existen pocas empresas que se dedican al alquiler de vehículos y son dueños, ¿quiénes? Pues personas que tienen recursos y durante muchos años han vivido precisamente de explotar a esos conductores. Entonces no necesariamente hay que crear la narrativa que porque se le sube el valor va a afectar directamente a la canasta familiar de las personas. Yo quiero comprarle la idea a Ana de que en efecto la inflación tiene varios factores, ¿sí? Propiedad, capital de trabajo, pero aquí estamos hablando de la tributaria que le aumenta el precio en el 10% a los combustibles a 2026. A los productores del combustible. Pero es que si aumentan los productores necesariamente va a aumentar el precio al consumidor. Igual eso es una ley de oferta y demanda, o sea, el productor no va entonces a asumir esa pérdida, lo que va a hacer es trasladar al consumidor vía precios. ¿Y quién va como históricamente lo han hecho, Por eso funciona la economía. En mi precio económico, yo que produzco, entonces que sea el campesino el que lo asuma. Que consumen esto de alguna forma viene de la canasta básica. Pero yo le digo una cosa, si eso no va a afectar, entonces ¿por qué le van a aumentar el impuesto al consumo a las actividades de turismo y entretenimiento? ¿Cuánta gente, ustedes que decían que promovían las actividades culturales, que la diversidad, 10.000 cosas culturales que hacen parte de la narrativa que dice Oscar, ¿por qué le aumenta el impuesto al consumo a ese tipo de actividades? Ahí está siendo realmente perjudicial para ese tipo de personas. Iván, pero yo veo una cosa, eso no es tema de narrativa. Una boletería que valga 500.000 pesos, no sin tributaria, ninguna persona de clase media o baja va a poder acceder a eso. Los números den y no den. Yo le hago una pregunta. No están dando. Yo le hago una pregunta. ¿Quiénes tienen la posibilidad de agarrar un avión y viajar, por ejemplo, a San Andrés? Muchísimos. ¿Pero qué tipo de colombianos? Muchísimos, pero yo no quiero caer en ese tipo de preguntas. Yo lo que quiero decirle, Oscar, se lo pregunto? Dígame ¿por qué están haciendo la plata del presupuesto? Se lo pregunto? ¿Dónde terminó el escándalo de la Unidad Nacional de Elección de Riesgo? Ustedes quieren 26 billones de pesos más para parrandearse en la campaña presidencial del próximo año, para aumentar la burocracia. Ustedes quieren 26 billones de pesos para gastarse en testigos electorales el próximo año. Señores, de a uno les pido por favor para que los puedan entender quienes los ven y los escuchan. Se los pregunto, Oscar, ¿sabe por qué? Se lo pregunto, porque es que resulta y pasa que en Guapicauca hay mucha gente que no tiene ese privilegio que tienen muchos, y quienes van allá a pasear son aquellos colombianos que tenemos la posibilidad de tener mayores Pero recursos. Oscar, permítame, yo le devuelvo la pregunta entonces de ese ejemplo que usted tiene y que nos está trayendo a esta discusión. Quienes van a San Andrés o quienes compran la boleta de 500.000 pesos para ir a ver a Shakira, a Green Day, al artista que usted quiera, o a teatro, o etcétera, ¿son ricos? No, pero tienen unas mejores calidades de vida que quienes quieren con justicia social beneficiar esta ley de financiamiento. Vea, estoy seguro que una mujer en el Chocó no tiene la oportunidad de comprar una boleta para ir a ver a Shakira, pero los que tenemos esa posibilidad, claro que hablando de justicia social, debemos aportarle para que los más pobres cambien su calidad de vida. Es que ustedes, los que estamos aquí en Bogotá, podemos caminar en vías pavimentadas, allá sobre lodos y charcos. Acá podemos abrir una llave y tomar agua potable, allá con residuos de heces fecales y contaminada que tiene una tasa de mortalidad pero, alta. Oscar, pero si prometieron agua a la Guajira y se la robaron, entonces ahorita tú quieres que lleven agua a Guapi y también se la roben. Pero en el gobierno de Iván Duque Abudinen se robó también la plata de centros poblados. Y entonces porque los otros los hacen, entonces, yo también lo hago. Lo que pasa es que ustedes prometieron un cambio y el cambio no ha existido. En todos los gobiernos, lo que tenemos. Señor, le doy la palabra de una vez, Luis Fernando, señor. A mí me parece muy tenaz que uno construya
o sea, uno no puede construir un país con base en un discurso de odio de clases. Acá tiene que haber una solidaridad tributaria, por supuesto, pero esto no puede ser una guerra de ricos contra pobres, que es la narrativa que le fascina a Petro y que le fascina a la izquierda y que la han metido desde que era alcalde de Bogotá, en primer lugar. En segundo lugar, precio de la gasolina. Hoy Colombia está pagando un precio de la gasolina más alto que el nivel internacional. Usted va a tanquear en Estados Unidos, le cuesta $3 el galón. Es decir, más o menos 12, 13 mil pesos. Acá estamos pagando a 16, lo quieren subir casi a 18 mil pesos. Y esto es un tema de economía básica. Si se suben los costos de producción, ese incremento no lo asume el productor porque se quiebra, ni el intermediario, lo asume el consumidor final. ¿Y quién es el consumidor final? Pues todos los colombianos. Ese es el efecto inflacionario que este gobierno no ha podido entender que causa la reforma tributaria y por el cual sí afecta a todos los pobres del país. En primer lugar. En segundo lugar, hombre, que en avión viajan los ricos. No viajan los ricos. Viaja clase media, inclusive viajan todas las personas. Pero si usted se da cuenta, entre más aumente el costo de transporte aéreo por incremento de la gasolina, pues menos personas de bajos recursos van a tener la posibilidad de acceder a esos precios. Y otro tema, esta reforma tributaria no solo afecta a las clases más desfavorecidas por impuestos directos, sino también por la presión fiscal que le hace a los sectores que generan los empleos. Entonces, hoy en día Colombia tiene una tasa de tributación real del 71%. Aquí le quieren subir el impuesto a los dividendos y otras presiones fiscales, que en últimas, ¿qué es lo que terminan generando? Un ambiente que no permite la inversión. Y si no hay inversión y la inversión se va, pues ¿quiénes son los más afectados? ¿Los grandes capitales que se pueden llevar su plata a otros países? No, los más pobres que necesitan el empleo. Entonces, lo que no ha podido entender este gobierno son principios básicos de economía, que entre más aumenten los costos de producción y entre menos ambientes favorables generen para la inversión, pues menos empleo va a haber para las personas de escasos recursos y más plata van a tener que pagar por culpa de un gobierno que lo único que ha hecho es gastar de manera irresponsable, endeudar en burocracia, en robos, en una cantidad de cosas innecesarias, mientras que las grandes inversiones no se han hecho. Mire, bueno, yo tengo algo que decir ahí. Es muy bonito muchas veces hablar desde el privilegio y desde el tecnicismo, pero es muy difícil acercarse, por ejemplo, a las realidades que están viviendo muchas regiones del país. Y yo le pregunto, ¿usted sabe o ha conocido o ha escuchado el municipio de Olaya Herrera? Hay 1000 municipios, yo no los puedo conocer todos. Pero claro, porque es que es muy bonito hablar desde las esferas de los privilegios. Resulta y pasa, a mí no me vengan con ese discursito de clases. Le voy a explicar por qué. A mí no me vengan porque le voy es un debate técnico sobre la situación fiscal y presupuestal del país. Le voy a explicar el porqué. A mí no me vengan con muy ese rápido, Oscar, que tengo a buscando, Dana con la mano Lo que arriba. se está buscando con esto es precisamente cerrar brechas de desigualdad. ¿Y por qué no lo ha hecho este gobierno en 3 años? Déjeme hablar. El gobierno lleva 3 años. En 200 años no lo han hecho. Pero no me dejan hablar. Señores, de a uno, un momento para todos. Dana, le veo la mano levantada hace rato, no la veo muy de acuerdo en esta discusión en un lado o en el otro, señora. Bueno, pues yo creo que es importante que si nosotros vamos a hablar de discursos de odio, por lo menos en este espacio nos respetemos. Eso uno. Y lo segundo es, en honor a la verdad, cuando usted habló del incremento al turismo, acá la ley de financiamiento lo que está hablando es que se le va a cobrar el IVA a los extranjeros. Si tienen recurso para venir a invertir al país, pues que paguen más. Claro que sí. Y esto no es un discurso ni cómico, ni es un discurso de desfachatez, es un discurso obvio. El que más tiene debe pagar mucho más, porque si tiene para consumir, así debe serlo. Ahora bien, vuelvo a lo que dice la ley de financiamiento, y yo no me quiero salir de ahí, Camila, porque también me parece una falta de respeto con las y los colombianos, y es básicamente los espectáculos de entretenimiento, el aumento a la cerveza y demás. Esto no hace parte de la canasta familiar, esto no es básico para vivir. Pero a mí no Dana, me digan que el alcohol y la cerveza es básico para vivir. La cerveza está en el listado de productos de la canasta familiar que mide el DANE. Aparece en el listado como producto de la canasta familiar. Bueno, pero se le aumenta a la cerveza, que realmente que no es la primera vez que se le aumenta. Una persona no va a morir de hambre si no consume cerveza. Pero si digamos, si volvemos, y así me digan que es cómico que vuelva al pasado, pero sí es necesario mirarle históricamente quién ha tenido el poder durante 200 años, y es que si nosotros vamos a una pandemia donde moría hambre y le hacen un incremento a los huevos, a la leche, al café, y además de eso le dicen al pueblo trabajador que no ganaba más de 2 salarios mínimos, que tenía que pagar más o menos como un 3% de IVA, entonces yo no entiendo dónde está ahí la prelación por la vida. Acá no están grabando con IVA ningún producto que dependa o que sea estrictamente necesario para la subsistencia de las y los colombianos. Y reitero, el impuesto para la gasolina es para los productores de la gasolina. ¿Y quién lo termina ahora pagando? Bien, es importante que miremos, por ejemplo, en Bogotá, según Banti, el 87% de los taxistas ya tiene su vehículo a gas. Y
y el 50% de bogotanos y bogotanas debemos utilizar el precario Transmilenio. Pero por le ende tengo nosotros otra no noticia. estamos utilizando ni somos productores. Pero le de tengo otra gasolina. noticia, ya que usted menciona el ejemplo de los taxistas que ahora están a gas y que son esos vehículos híbridos, ¿cierto? Es que la reforma tributaria también trae impuesto para los híbridos, Sí. del 19% que deberían pagar y que hoy es del 5%. El gobierno prometió llevar esto, ya no usar el combustible, el petróleo o la gasolina para Como esa transición. movilidad y hacer la transición. ¿Por qué entonces se graban también los vehículos híbridos? Pero es que, a ver, Camila, Ay. estamos hablando, por ejemplo, los taxistas, 87% de taxistas Sí. en Bogotá ya tienen su vehículo a gas. Esto no es un vehículo híbrido, es un vehículo a gas. Cuando hablamos de un vehículo híbrido, es un vehículo costoso en el mercado. Si tiene la persona para acceder a un vehículo híbrido, pues por supuesto que debe tener también para Y lo que acceder termina haciendo es a desincentivar la transición energética. Exacto, ahí Luis Fernando y, tiene toda y la promover razón. los combustibles O sea, fósiles que tanto ahí- odia Petro. ahí- Al contrario, no, los está desestimulando. Gracias. O sea, ponerle IVA a los a vehículos híbridos no está haciendo efecto a la transición Pero energética. ¿quién adquiere un vehículo híbrido? ¿Una Pero, persona de a ver, clase 1, a ver, 2? O sea, ¿cuál es la política real del Estado o de este gobierno? Ahorita decía Oscar, Inversión dentro social. de su argumento, inversión social. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué pasó con los tasas del ICETEX? ¿Eso no era inversión social? No, el ICETEX Ah, ha financiado y ha yo te vuelto hago un otra negocio pregunta, la yo te hago educación otra en pregunta. Colombia. ¿Qué pasó con Y el estamos agua de la hablando de Guajira? la ley de financiamiento. No era inversión social. ¿Qué está pasando con los créditos de vivienda de interés social? Yo me creo- quedé, no yo está me quedé sin pasando nada. responder y yo necesito Señor, muy responder. rápido. A Bueno, ver, lo vamos muy escucho. rápido. Yo, compañero, que usted habla de que no vengamos de... Esta es mire, para yo usted, Luis hablo, Fernando. Sí, justamente para usted. Yo hablo desde mi historia de vida. Mire, el que está aquí no cree en la supuesta... Yo creo en que debe cerrarse brechas de desigualdad, pero no en que nos deban nada. Porque siendo un joven afro, escúchelo muy bien, llegué aquí a esta ciudad a barrer la séptima con 19, de lo cual me siento orgulloso. Soy abogado y soy especialista y tuve esa oportunidad. Pero sé que de los 1.417 jóvenes que se gradúan en Tumaco, no todos tienen ese mismo destino de poder salir a tener esa oportunidad de salir adelante. Y nuestra gente en este momento necesita educación. Nosotros ¿Y este acá en gobierno este por qué no lo ha centralismo, hecho? espérame, en este centralismo ¿Este donde gobierno por qué vivimos, no lo ha hecho? gozamos de unos privilegios. Y eso nos ¿Y ha este hecho perder gobierno la por qué no ha empatía hecho nada? con las regiones. Y entonces, Y- ¿qué no, quiere no, esta no, no. reforma y esta ley de financiamiento? Y déjeme terminar. María Camila, yo le pido la Déjame palabra. terminar. Yo le pido la palabra. ¿Esto De qué ahora. busca? Esto busca precisamente llevar inversión social. Y le cuento para el que dijo que el gobierno del presidente Gustavo Petro no lo ha hecho, no lo ha querido hacer. Nosotros hace 2 meses venimos luchando desde nuestra creación para tener una universidad. Y tuvo que llegar el gobierno de Gustavo Petro para que la Nacional tuviera una sede digna, para que le permitiera a más de 5.000 jóvenes educarse quieren en el tanto a la Pacífico. inversión, ¿por qué no han ejecutado Tuvo que 80 llegar el billones el año gobierno, pasado? tuvo que llegar el gobierno del presidente Gustavo Petro para que en 387 años de existencia que se robaban la plata esos gobiernos anacrónicos pudiéramos gozar de agua potable y está en implementación el acueducto de nuestro territorio. qué no ejecutaron 80 billones el año ¿por qué pasado? ¿por qué nosotros ¿Por estamos qué no sintiendo ejecutaron esto que está 80 billones viviéndose? el año Porque es que la pasado? plata ya no se está quedando en el centro del país. No, la está en la plata que se no está hay plata, guardada. es que no hay La plata. está ¿Por qué llegando no a han las pero regiones. venga, Yo hablando doy de eso, fe de lo que se si está les haciendo en los gusta tanto territorios. esa inversión y si defienden tanto la inversión, ¿por qué carajos no ejecutan la plata que les autoriza el Congreso? Es que llevan 3 años en el gobierno y siguen con espejo retrovisor. En un año entregan el gobierno y no hicieron un carajo porque no ejecutan, ¿Quién le ha porque no hecho saben creer a usted ejecutar. que no se han hecho inversiones? ¿Dónde están los 80 billones del año pasado que no ¿Quién le ejecutaron? ha hecho creer? Yo le estoy dando ¿Dónde cifras. están los 80 billones Váyase que no al ejecutaron? Chocó, váyase al Chocó, Váyase a la ANT, váyase donde al la Chocó ejecución al está en el plan, 20%, váyase al Chocó al y la plan compra de de tierras está en el implementación del 9%. acueducto, Entonces, váyase a acá lo que Nariño, están váyase a justificando Les los voy a municipios donde proponer- se sacar el están bolsillo de la haciendo las gente para inversiones. financiar toda la ¿Qué es lo burocracia? que necesitamos? Necesitamos más recursos para ahora sí empezar a cerrar aún más. Ahora más sí, contratistas ahora para sí, elecciones. ahora sí, Porque 3 la años no fue contratistas para suficiente. elecciones. Señores, Ahora les sí. voy a No son proponer suficientes. que volvamos al texto. Dicho eso, y que quizá el impuesto más polémico, Jorge Iván, es el de la gasolina, producto de esta discusión que estamos teniendo, apareció esta semana otra pregunta, y es ¿a dónde se va a ir la plata del recaudo de esta reforma tributaria? Eso no es menor porque de la reforma tributaria por 26.3 billones de pesos depende el presupuesto general de la nación del próximo año.
¿Usted tiene claro para dónde va la plata si se aprueba la reforma? Sí, evidentemente, o sea, lo que propone el gobierno es aumentar el 10% en funcionamiento del Estado. Tenemos ya un Estado muy grande que no está siendo eficiente porque hoy sigue existiendo desigualdades económicas y desigualdades regionales. De hecho, aquí va a dar un tema regional. Se dice que esta reforma va a promover el tema regional, o que este gobierno promueve el tema regional. Aumentar el precio a los licores afecta de entrada todo el recaudo de todos los departamentos como el Amazonas, Putumayo, Vaupés, van a verse afectados por el aumento a los licores, porque recuerden que ellos sobreviven de los impuestos a los vicios. Entonces, volviendo a la reforma, también se va a ir en un componente muy grande a la deuda externa. Aquí dijeron, no, recibimos el Estado súper endeudado, 10.000 veces más endeudado. Obviamente hubo una pandemia, pero allá yo no quiero entrar. Y es que no hay. La Dirección de Crédito Público del Ministerio dice, estamos realizando una emisión de bonos en Suiza para poder disminuir la tasa de interés que pagamos a la deuda externa. Mire, la deuda externa está realmente alta y no hay confianza inversionista, la inversión está cayendo y por ende el costo de la deuda va a aumentar, no necesariamente con unos rebalanceos de caja que propone la Dirección de Crédito Público. Eso cambia, es con una política económica que incentive la productividad, que incentive la innovación, que incentive la generación de empleos, pero bajo un contexto globalizado. O sea, aquí no podemos ponernos entonces a pelear con Estados Unidos, poner en juego un poconón de ingresos vía exportación, o ponernos a desestabilizar el Estado a través de fuerzas militares. Aquí lo que necesitamos es una política realmente que dé confianza en materia de seguridad, presencia en el territorio y que con ello pueda volver inversiones y capitales que disminuya el costo de la deuda a largo plazo. O sea, ahí tienen que hacerse políticas transversales como Estado. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que el gobierno está ilusionando a un montón de personas con esta reforma tributaria sabiendo que se va a hundir. Es que lo más tenaz de todo es que el gobierno sabe que no tiene los votos en las comisiones económicas. Ya voy y para allá. presenta el proyecto es simplemente para tener una narrativa de que es que los ricos nos odian y entonces la clase política, el mismo cuentico chimbo de siempre desde que a Petro era alcalde. Pero Petro sabe perfectamente que no tienen los votos. No tuvieron los votos para elegir magistrado de la Corte esta semana. No van a tener los votos para pasar ni siquiera el presupuesto. Entonces, lo más tenaz de todo es que el gobierno venga a manipular a la gente, a ponerlos a decir que es que van a hacer inversiones en yo no sé qué carajos, cuando no va a pasar. Y lo que van a tener que hacer es un recorte presupuestal en diciembre como les tocó hacerlo el año pasado. Y lo que les va a tocar es, a punta de deuda, que la pueden disparar porque suspendieron la regla fiscal este año, contratar toda la gente para las elecciones del otro año. Oscar David, ¿usted coincide con eso? ¿Usted cree que vámonos a la política, porque además aquí se nos empieza a acabar el tiempo en esta discusión? Políticamente, ¿hay hoy un ambiente para que se apruebe la reforma tributaria del gobierno, la tercera presentada en el gobierno del presidente Petro? Para nadie es un secreto que estamos frente a un Congreso que ha perdido su sensibilidad social, porque lo que se está buscando es que se dé más inversión en términos de salud, educación, en saneamiento básico a esas regiones apartadas del país, a los más pobres y vulnerables. Y es muy bueno de que este debate se dé porque el país, si no llega a pasar la reforma tributaria, se va a dar cuenta de qué lado están el Congreso de la República. Porque si ellos pudieran estudiar más a fondo, irse a las regiones y darse cuenta de lo que están padeciendo nuestra gente, precisamente por las consecuencias de todo lo que esos gobiernos anacrónicos que tuvimos en el pasado han ocasionado, pues claro que generaría una sensibilidad social para votar en favor de la vida, para votar en favor de cerrar una brecha de desigualdad que yo sigo insistiendo. Muchas veces nosotros desde el privilegio podemos hablar técnicamente, pero nuestra gente en los territorios se acuesta muchas veces con una sola comida en el día, muchas madres de familia sin tener que brindarles a sus hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha hecho durante muchos años es legislar en favor de los grandes empresarios del país. Pero no me respondió o me perdí. Con eso de que el gobierno del Congreso perdió sensibilidad, ¿eso significa que usted cree que no hay ambiente, que no va a pasar? No, si no llega a pasar, el país tiene que darse cuenta y evaluar quién está del lado de la vida y quién está del lado del sufrimiento del pueblo. Eso es precisamente lo que quiere el gobierno, tener narrativa de elecciones, Mire, presentar una propuesta inviable para tener discurso de campaña e irse a todas las regiones y decir, no ejecutamos y no hicimos un carajo en 4 años porque es que los ricos no nos dejaron. Sí hemos hecho. No por la falta de educación y de capacidad. No en el centralismo, no en el centralismo, pero sí
sí se han hecho en las regiones. Y yo lo invito a que se vaya municipio por municipio de las regiones más apartadas del país y se dé cuenta de las inversiones sociales que se están haciendo. Dana, señora. Nada de lo social y nada que favorezca a las clases medias, al pueblo trabajador, ha sido bien recibido en el Congreso de la República. Porque este Congreso históricamente ha legislado únicamente para los grandes capitales. Y aparte, la narrativa básicamente es no aprobar absolutamente nada que venga del gobierno y que sea para inversión social. Entonces, no es la primera vez que se presenta un proyecto de ley que beneficie a los colombianos y a las colombianas, y tampoco los crean idiotas. No se trata de manipular. Los colombianos también saben quién les está tocando sus finanzas, quién les ha incrementado el salario mínimo se incrementó para 2025 en el 9.53% por encima incluso de la inflación, que la inflación ya bajó, incluso bajó el desempleo, la tasa de desempleo también bajó. Entonces no es la primera vez que los proyectos de ley en el Congreso de la República, si vienen del gobierno, pues no son aprobados. María Camila, mire, en mi casa, que también era una casa humilde, también vengo de abajo, y si quiere le muestro la cédula donde nací, me decían: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Creer que votar esta reforma es ayudar, o sea, votarla positivamente, es ayudar a las clases sociales, eso es un error. Ayudar a la clase social, a la gente pobre, a la gente humilde, es negar esta reforma. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que va a asumir grandes costos y pérdida de poder adquisitivo, y lo peor aún, no se va a dar un recaudo como lo estimado. Ya las cifras lo han demostrado. La DIAN está hasta el cuello de no poder responder con caja. No hay recursos. Apoyar esta reforma es una bomba para las finanzas públicas que puede fracasar el país como lo concebimos. Negarlo, ahí viene el otro dilema, y es que evidentemente se va a negar esa reforma. No hay capital político para eso. Y el problema es que, yo por ahí puse un análisis, la reforma tributaria es el cañazo para llevar el presupuesto a través de decreto. Es pedir una serie de certificados de disponibilidad presupuestal, asegurar las elecciones el próximo año de cara a las consultas, todos los procesos que se están dando, y con ello dejar el país realmente endeudado, a la borde de la quiebra, para un gobierno que va a tener que llegar con pinzas a desactivar esta bomba que tienen en materia fiscal. Más de 40 billones de pesos. ¿Usted tiene en la recursos. esperanza de que el país va a retroceder al pasado? No va a retroceder. Vamos a continuar luchando por un progresismo que nos y yo me prometo, y yo lo juro, que si después del 7 de agosto, yo lo juro que ustedes van a hacer así, después del 7 de agosto van a haber innumerables marchas en el país. El país no puede y volver vamos a hacia atacar atrás, a todos ni al los pasado. terroristas con mucha pulso, con mucha determinación. El país no va a volver ese a los tiempos de la paz oscuros. total se acabó también. No va a volver. ¿A ustedes nunca les Vamos ha a gustado la trabajar paz? a través Eso sí de sería líneas de retroceder contingencia claramente. en zonas desde urbanas Bogotá, para y a derrotar la todo, primera y a línea. todo le llaman ¿a quién le terrorismo, puede o sea, a gustar todo la lo que paz? uno hable A le nadie, llaman porque terrorismo. es que en Bogotá no, no. medianamente vivimos y podemos gozar de unos espacios en paz, en términos de actores armados, pero en las regiones sí necesitamos Oscar, hablar permítame de paz. entender esa división entre el centro y las regiones, con los ejemplos que usted además nos ha puesto. Dice usted que una cosa es gobernar para el centralismo y otra para las regiones apartadas de Colombia. ¿La gente que vive en las principales ciudades del país es gente rica? ¿Ya los hace merecedores de tener más impuestos? Es que yo no estoy hablando de la gente que vive, yo estoy hablando mire, cuando yo hablo de que se necesita inversión social en los territorios, Sí. estoy diciendo lo siguiente. Nosotros no podemos desconocer que durante muchos años, y le estoy poniendo ejemplos, en el Pacífico no hay ningún municipio que pueda gozar de agua potable. Claro. No hay inversiones sociales y necesitamos que llegue un gobierno que le permita descentralizar esos ¿Y no recursos era este? ¿Y por qué no lo que hizo llegó, estos por 3 eso, y lo años? estamos... ¿No era Pero este? déjeme hablar. Llegó el presidente Petro para que pudieran avanzar. Pero esos eso lo proyectos entiendo, que esa nos es la iban a vivir en realidad de calidad muchas vida. regiones del país. Usted en eso tiene Y muchos toda la de los que razón. vivimos acá nos ha tocado salir precisamente De esas regiones, acá. pero el hecho de Pero, por llegar a ejemplo, las ciudades o a la centralidad del país ya hace a sus habitantes ricos, merecedores no, de impuestos. ricos no, No, pero claro nuestra que no. calidad de vida sí País. cambia. Oscar, ¿cuál es el porque municipio hemos del país? podido, espéreme,
Nuestra calidad de vida cambia porque nos pudimos educar, porque pudimos salir adelante, pudimos ser propietarios, podemos pagar una boleta para ir a ver a Shakira. Por eso podemos suban pagar. impuestos para meter los contratistas de La calidad de elecciones. vida cambia de la gente cuando sale de sus territorios a estas principales ciudades, pero los que están allá son los que están padeciendo. Y miren, yo le hago una metamos pregunta. ¿Cuál es el impuestos para municipio aumentar con otros mayor 20.000 número de desplazados funcionarios. del país? En Cali existe la mayor cantidad dígame de desplazados. ¿Cuál es el municipio? ¿Cuál es el municipio ¿Y sabe con mayor? quiénes los han puesto? Es Soacha, es Soacha. Y Quiero Soacha hablar no de es la una pregunta de zona Camila. lejana. 1.600.000 somos afrodescendientes. El mayor municipio con Porque desplazados siempre en el nos hemos país es llevado- Soacha. nos Y hemos en llevado Soacha la se peor consume parte de la gasolina. Y historia. en Soacha Yo se sí estoy de trabaja. acuerdo dos de que falsos debe positivos de en legislarse Soacha. para que los Dana. ricos financien esa brecha de desigualdad que durante muchos años ellos mismos han impartido en el Señora. país. Yo sí quiero hablar como bogotana. Y Ok. básicamente en Bogotá hay desigualdad, y en Bogotá hay pobreza, Y en Cali, y en Medellín, y en Quibdó, todas y las en ciudades Barranquilla, principales. Acá y hay 20 en La localidades, Guajira. el 70% rural, donde muchas no tienen agua. Yo sí siento que, claro, acá en Bogotá es de pronto más fácil acceder a la manzana, donde está el poder, que está en una manzana, Sí. que a veces ni siquiera llega a las localidades periféricas como Engativá, Suba, Bosa, Soacha, que es un municipio de Cundinamarca. Y eso es acá en Bogotá. Ahora imaginémonos esta realidad ya en los municipios del país Pero más Dana, alejados del resolver centro. esa realidad tiene que grabar y, excúseme, desacomodar eso que usted dice está cerca de la manzana. Para resolver esa desigualdad hay que nivelar por lo bajo. ¿No yo sería sí más Hay pienso- que fácil pedirle a llevar los la dueños de las inversión grandes petroleras a las zonas? que se han enriquecido, que por lo menos le devuelvan a esa parte del país lo que se merece, lo que se le ha Por negado. ejemplo, las regalías de La Guajira. Las regalías de La Guajira llegan es a Bogotá. Y No, miremos eso es territorio. mentira. Dios, Eso es mentira. presupuesto Eso es mentira. regionalizado, eso Eso no es se un centraliza. desconocimiento pleno de la No, ley eso no es 2056 Sistema del General de 2000. Regalías Miremos cómo regionalizado. es el territorio. ¿Usted Mira, ha ido a Punta del Este, a Punta Gallinas? ¿Ha ido? No. Claro, no. que me conozco ¿Sí? el país mejor que tú, te lo puedo apostar. Bueno, ya que se conoce el país mejor que yo, entonces sabrá cómo, entonces explíqueme cómo es pasar la servidumbre al parque eólico El Gepirash en La Guajira. ¿Cómo está el territorio ahí, ya que usted lo conoce mejor que yo? Mira, el punto Pero le es que estoy La Guajira preguntando, sí respóndame recibe la regalías. pregunta. ¿Sí? ¿Dónde Recibe está? regalías. Porque En la el pobreza presupuesto Esa es la ley de regalías 2056. que Ahí maneja está, la gobernación. asignaciones directas Yo sí- departamentales Tranquilos, para que hacer esta las es una necesidades básicas discusión en insatisfechas. la Ahí que está, no nos que se la vamos a roban es meter diferente. porque regalías es otro asunto. Volvamos a lo que nos concentra esta noche, que es la reforma tributaria por 26.3 billones de pesos. Y como se nos está acabando el tiempo, yo quiero que volvamos al ambiente político, porque me quedé en Oscar en la posibilidad de que esto pase o no en el Congreso. Dicho eso, Dana, ¿cuál es el camino que le queda al gobierno si el proyecto se hunde? Bueno, yo creería que como siempre se ha legislado en contra de todo lo social, en contra de cualquier cambio que pues merezca el pueblo trabajador o que merezca como tal los colombianos que le están invirtiendo con su fuerza de trabajo a este país, entonces pues bueno, yo sí ya, no sé, puede ser la movilización social, no sé, sería mirar los factores, pero que en este momento haya una intención del Congreso de la República por lo social, claramente no la hay. Yo le digo una cosa, ese cuentico, y para que la gente lo tenga claro, que es que el Congreso es de los ricos y no le aprueba nada a Petro, es mentira. Este Congreso le aprobó ley de paz total, los primeros dos presupuestos, la reforma tributaria del 22, Ministerio de la Igualdad, reforma pensional. Que aprueben mal las cosas, que se haya caído el Ministerio de la Igualdad, que esté a punto de caerse la pensional, no es culpa de los ricos, es que tramitan mal las cosas. Entonces, no es que el Congreso no es el notario del gobierno, y eso es algo que no ha podido entender este gobierno. Hay cosas que le aprobaron y hay cosas que no, como sucede con todos los gobiernos. Y perdónenme, pero en un último año a ningún gobierno le aprueban una reforma tributaria y menos de 25 billones. Dicho eso, ya ustedes tienen claro las posiciones aquí alrededor de la reforma. Por eso, para terminar, le haré la misma pregunta a los cuatro, empezando por usted. Usted en este caso, Jorge Iván, ¿cuál es el impuesto que le gusta de la reforma tributaria? O sea, es que ahorita no hay ningún impuesto viable. El país está asfixiado en términos económicos y la solución es una restricción presupuestal. El 2026, el 7 de agosto, va el gobierno que llegue a tener que eliminar el Ministerio de la Igualdad, a hacer recortes al DPS, a eliminar un montón de subsidios que no sirven y a poder focalizar la inversión. ¿No rescata ninguno de la tributaria? Ninguno. Ahorita no hay evidencia. Oscar o sea, David, la se la pertinencia volteo de a los usted, impuestos es diferente que la que pueda que generarse en nos 2 ha años. defendido y explicado esta noche por qué la necesidad de la tributaria. ¿Cuál es el impuesto que usted sacaría de los que hay ahí que considera no es viable hoy en Colombia? Yo creo que ninguno. Yo no lo sacaría ninguno. Porque
vuelvo y le repito, esta es una reforma tributaria para la justicia social. Y lo que tiene que hacer el país es, si hunden la reforma, tenemos que unirnos, continuar con nuestro proyecto progresista y ganar con gran mayoría el Congreso de la República para imponer los cambios que necesita este país para cerrar esa brecha de desigualdad. Dana, ¿usted aquí tiene algún impuesto en el que esté en desacuerdo pensando en esa inversión social y en la clase media de la que habló esta noche? Yo considero que la reforma está muy bien estructurada, tiene unos impuestos que realmente sí van a impactar a las personas que siempre han tenido recursos en este país. Considero que debe revisarse, no eliminarse el impuesto a la gasolina, teniendo en cuenta que la narrativa es que pues se podrían utilizar algún tipo de subsidios y demás para que de pronto no haya un golpe, como lo quieren decir, siempre y cuando pues el campesino no es productor de la gasolina y la tasa de amortización sería de unos 200 pesos. Se podría pensar en algo así, que se revise con lupa, pero no que se elimine. Que no se elimine, Luis Fernando, señor. No hay nada para rescatar, eso hay que botarlo a la basura, y el único recorte importante que hay que hacer en este país es un recorte de gasto, de burocracia, de contratistas, de cosas que no sirven para nada, y dejar de sacarle plata al bolsillo a la gente que honradamente y con mucho esfuerzo se lo gana. Y eso es lo que se va a discutir en el Congreso de la República. Estas posiciones que ustedes han escuchado son las que veremos en las próximas semanas. Recuerde que esta reforma tributaria, más allá de ser una discusión política en el Congreso, es un asunto que va a tocar el bolsillo de los colombianos, para bien, para mal, para el propio Estado tener cómo funcionar. Y la última palabra la tiene el Congreso. No se les puede olvidar tampoco que este es un proyecto que se tramita en comisiones conjuntas. Dicho eso, se tramita al tiempo en las dos comisiones económicas, tanto de la Cámara como del Senado. Significa que se tramita en 4 comisiones. Con una comisión que lo niegue, se cae la reforma. Si logra el aval en las 4, seguirá su trámite para llegar a la plenaria. Es decir, aquí el manejo político será fundamental para conseguir los votos. Dana, gracias, nos escuchamos y le anoto aquí esos pronósticos alrededor del IVA de la gasolina, a ver qué ocurre. Gracias por haber estado con nosotros. Camila, gracias como siempre por su amable invitación, por este espacio participativo y democrático. Gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Luis Fernando, optimista usted con lo de, lo voy a entrecomillar, votar a la basura, aunque no se le olvide que la política es dinámica. Gracias por haberse subido con nosotros al andén. Camila, gracias por la invitación y a todos los compañeros de panel. Oscar David, esperamos además que estos reclamos de inversión a las regiones lleguen con esta tributaria o con el presupuesto que finalmente se apruebe. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En las regiones estaremos atentos también a que se pueda materializar esas acciones de cambio. Y escucharon también esta noche a Jorge Iván, el economista que se subió al andén. Jorge Iván, gracias por estar con nosotros. Gracias, María Camila, por darle la oportunidad a la ciudadanía que también se suba al andén y que no los atropelle esta reforma tributaria. Y como usted sé que tiene también mucho que opinar, usted, ¿cuál es el impuesto que ve mejor, peor, el que más lo afecta, el que cree que más necesita Colombia? Los leemos en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Señores, gracias por haberse subido a este que es un espacio que lo que pretende es mostrarles a ustedes distintos puntos de vista de la misma situación, en este caso el mismo proyecto, una reforma tributaria. Gracias, mientras tanto nos vemos, nos oímos la próxima semana. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.